Eso a los medios de comunicación que están acá presentes y particularmente quienes me acompañan acá en esta parte del conversatorio. Volvemos a tratar de nuevo un tema trascendental para nuestro país. Es imposible que no haya una discusión amplia, una discusión específica en cada una de las características de cada una de las planteamientos que hay alrededor de un tema que nos debe preocupar a todas y a todos en nuestro país: la seguridad interior. ¿Qué es la seguridad interior? Bueno, hay distintos analistas que nos ilustran, en base a los estudios que han hecho, que este es un concepto importado de Estados Unidos. O sea, es diseñado por el gobierno de Estados Unidos para responder principalmente a una situación derivada del 11 de septiembre, en donde integran la seguridad pública con la seguridad nacional. En México, además, hay otro tema importante, además de la seguridad nacional, la seguridad pública y, además, la definición en el 29 constitucional de los estados de excepción, que son tres temas totalmente distintos. No tendrían por qué absolutamente tener ninguna relación. La Constitución establece esa definición. Son distintos, tienen características distintas, cometidos distintos y no deben tener ninguna relación. De tal manera que la seguridad interior, esto que ha motivado a que el PRI presente iniciativas en la Cámara de Diputados, o aquí mismo dos senadores, Roberto Gil y Barbosa, han presentado sus propias iniciativas, pero todas ellas van en el mismo sentido. ¿Qué es lo que debemos discutir? Pues yo anuncio tres cuestiones que me parece que es importante referir para empezar ya prácticamente a la intervención de quienes me acompañan en este conversatorio. La primera, ¿qué es lo que dice la Constitución? Es muy claro el 21 constitucional. Las fuerzas de Sedena y de la Naval no tienen ningún fundamento constitucional para realizar tareas de policías, de seguridad pública. Eso hay que decirlo de manera puntual. Es verdad que tenemos un grave problema en la estructuración de las corporaciones policíacas en nuestro país, una deficiente estructuración. Y hay pruebas clarísimas en muchísimos estados de la República, como los municipios de repente están copados por la delincuencia organizada y donde existen policías, existen en situaciones realmente terribles. O son amenazados, son chantajeados o literalmente son obligados y cooptados a formar parte de las estructuras delincuenciales. Ese es un fenómeno que tenemos que reconocer, pero para poder resolverlo tenemos que analizar las causas de ese fenómeno. ¿Qué fue lo que llevó a que estos municipios en muchos estados de nuestro país se encuentren en una situación tan terrible como el que simplemente no hay gobierno? No hay una gobernanza que permita garantizar que la sociedad en todas sus expresiones de esos territorios de demarcaciones municipales puedan tener la confianza de sus corporaciones, como es el cometido que la Constitución define, deben garantizar las corporaciones policíacas. Pero si seguimos en la estructura local, pasa exactamente lo mismo. No quiero abundar más, hay montones de ejemplos, las recomendaciones de la CNDH, los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, han señalado de manera contundente cómo diversos agentes del Estado, de las corporaciones a nivel local y también a nivel federal, se involucran en hechos delictuosos, en violaciones graves a los derechos humanos, practican tortura, desaparición forzada, etcétera, etcétera. De tal manera que sí, tenemos una crisis en el país.
tenemos una crisis y por eso en el Senado de la República, a partir de la iniciativa que envió el presidente de la República en materia de lo que se conoció como mando único, que su pretensión es reformar diversos artículos de la Constitución, duramos mucho tiempo discutiendo. Aquí en el Senado de la República convocamos a gobernadores de todos los partidos, a presidentes municipales de todos los partidos y de todas las características, quienes conforman una metrópoli, hay muchas en el país, donde están integrados varios municipios en una gran urbe urbana que tiene características singulares que hay que atender, es un problema que hay que atender, pero también tenemos municipios pequeños que se rigen por sistemas normativos en donde su policía tiene una característica distinta a la que conocemos en prácticamente todos los demás municipios. De tal forma que la diversidad de la administración municipal de nuestro país tiene que tener este enfoque multicultural que nos caracteriza y que no ha sido tomado, y sentíamos en la reforma del presidente, no había sido tomado en consideración. De tal manera que además de también discutir con organizaciones expertas, con organismos internacionales, siempre teniendo enfrente en el Senado de la República los estándares internacionales derivados de los tratados que México ha aprobado, pues era el momento también de tomar consideración de los pendientes que México tiene y que ha sido recomendado desde diversos organismos internacionales. Transformamos las reformas propuestas por Peña y lo que hicimos es cambiar totalmente el sentido. Por supuesto, atender la coordinación indispensable que debe existir entre los tres órdenes de gobierno, las características del problema que tenemos que resolver y, por supuesto, también el mandato para que el Congreso de la Unión diseñe una sola ley en materia de seguridad pública. Resumo así: reformas al artículo 21 constitucional que no trastocan lo fundamental de ese artículo, es decir, claramente sigue estableciendo que los militares tienen que estar en sus cuarteles y no realizando tareas de policías. Eso no cambia. Al contrario, en la exposición de motivos de ese decreto que discutimos en el Senado de la República, establecimos de manera puntual la importancia de que se siga preservando lo fundamental del artículo 21 de nuestra Constitución. Modificamos otros artículos, efectivamente el 73, pero también el 115 y el 116 de la Constitución. ¿Para qué? Para que los ámbitos municipales, para que los ámbitos locales de las 32 entidades federativas tengan una coordinación y se busque lo que creemos debe ser lo principal: tener las corporaciones policíacas cercanas a la gente, que puedan atender las dificultades que se enfrentan en la sociedad, especializadas en las materias que tienen que enfrentar y, por supuesto, su profesionalización. ¿Vindicamos a los policías con esas reformas? Pues sí, me atrevo a decir que sí. No era el cometido que nos movió, pero en el fondo lo que trasciende es que las policías busquen, quienes están haciendo esta tarea, busquen su jubilación, aspirar a su jubilación con honores. Por desgracia, eso no pasa en nuestro país. De tal manera que es necesario beneficiar a la sociedad, de tal manera que necesitamos tener corporaciones policíacas que no existen hoy, de tal manera que obligamos a una transformación también en la etiquetación de los recursos presupuestales y, por supuesto, en vez de que vayan a fortalecer a Sedena y a la Semar, pues se fortalezcan las corporaciones policíacas y se evite dos cosas: que se sigan usando por parte principalmente de los gobernadores, que en vez de hacer su tarea de conformar las corporaciones, se ven avasallados seguramente por las circunstancias y lo que hacen es pedir que el ejército entre a ayudarles al enfrentamiento de la delincuencia organizada. Delincuencia organizada, que por cierto no es enfrentar al enemigo. Esa discusión es la que vamos a dar hoy.
y, por supuesto, lograr que la sociedad, que ese es el cometido, se sienta segura transitando en cualquier parte del país y que se garantice tranquilidad, se garantice la paz y sobre todo que quienes cometen delitos sean llevados ante las autoridades y no sean víctimas de este concepto de enfrentar al enemigo y por lo tanto en ese momento los acribillo. Eso es un error y nos ha llevado al país en una situación crítica y ya habiendo introducido esta discusión, tenemos un panel de lujo, quienes tienen mucho tiempo trabajando desde diferentes aspectos. Cada una de las personalidades que me acompañan tienen una gran experiencia, tienen un gran acervo que han venido construyendo a partir del estudio de propuestas concretas, analíticas y, por supuesto, conocen muy bien el derecho internacional de los derechos humanos. Empiezo, en primerísimo lugar, agradeciéndole, por supuesto, se ha dado tiempo de estar acá en medio de todas las ocupaciones que tiene, a José Antonio Guevara Bermúdez. Como sabemos, él es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Tienes uso de la voz. Muchas gracias, senadora, por la invitación. Todos los que estamos aquí presentes formamos parte de un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra, en el que participamos académicos, activistas, defensores de derechos humanos, líderes de opinión, etcétera, etcétera, con un objetivo muy puntual, que es buscar que México tenga una política de seguridad consistente con sus obligaciones constitucionales y respetuosas de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano. Buscamos el regreso de México a la normalidad democrática que se ha perdido por estas fallidas políticas de seguridad de los últimos años. Y es aquí donde me gustaría hacer una reflexión preliminar antes de hacer algunos comentarios sobre el dictamen que existe en la Cámara de Diputados de la Comisión de Gobernación sobre la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que antes de empezar a discutir sobre la pertinencia o no de una ley de seguridad interior, además de todas las cuestiones de inconstitucionalidad que trae aparejadas, tendríamos que preguntarnos por qué vamos a legislar para darle atribuciones a una institución que se ha caracterizado en los últimos años a cometer crímenes que incluso han sido considerados crímenes de lesa humanidad. Me refiero a la intervención militar en el contexto de la Guerra Sucia, en donde se cometieron cientos o miles de desapariciones forzadas, particularmente en el estado de Guerrero, pero no exclusivamente, un número indefinido de personas que fueron torturadas y ejecutadas en esa política contrainsurgente. También se nos olvida que durante el conflicto zapatista se cometieron crímenes de guerra por el ejército mexicano y recientemente en la llamada guerra contra las drogas se han cometido numerosos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por las Fuerzas Armadas. Por la forma en la que se han cometido estos actos criminales, por los patrones que se pueden identificar no solamente en la comisión de los mismos, sino en la manera que responde la misma institución para proteger a sus efectivos. Para muchos se trata de una política de cometer crímenes, es decir, una institución que ha cometido crímenes de lesa humanidad le queremos dar atribuciones para hacer tareas en las que se han cometido esos mismos crímenes. Yo creo que ese es un asunto que tendríamos que reflexionar. En segundo lugar, muchos de los que han cometido estos crímenes nunca han sido investigados, procesados y castigados. Es decir, son personas que sabiendo que han cometido crímenes, que han sido reconocidos por la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en múltiples ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha reconocido, por ejemplo en el caso Radilla, recientemente el Comité contra la Tortura, en un caso de 4 civiles que fueron torturados en el estado de Baja California por las Fuerzas Armadas. Las personas que han participado siguen tomando decisiones en ese aparato de poder. Y ellos son a los que les queremos dar atribuciones legales para poder seguir desempeñando tareas en las que se cometieron estos crímenes. Por eso, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a la par de otro importante número de organizaciones de la sociedad civil, estamos impulsando que en México se cree un mecanismo internacional para combatir la impunidad. Porque la Fiscalía o la actual Procuraduría ha demostrado que no va a actuar en contra de sus cuates,
ni tampoco va a actuar en contra de las instituciones castrenses que de alguna manera les brindan la seguridad al desarrollar sus operativos de combate a la delincuencia organizada. Por eso creemos que alguien de fuera tiene que venir a ayudarnos para que garantice las condiciones de independencia, imparcialidad y seguridad para poder auxiliar, que no sustituir, a las instituciones de procuración de justicia en llevar a cabo juicios imparciales e independientes encaminados a sancionar a estas personas que han cometido atrocidades en las últimas décadas. Habiendo dicho eso, ahora pasemos a hacer una reflexión sobre el dictamen que está en Cámara de Diputados, me refiero al dictamen del 4 de abril de este año. Identifico por lo menos 8 problemas que tiene esta legislación. En primer lugar, fusiona, amalgama y confunde los conceptos de seguridad nacional con los de seguridad interior, lo cual es inaceptable. La Constitución, en el artículo 89, dice que el Ejecutivo tendrá las funciones de preservar la seguridad nacional conforme a una ley, la Ley de Seguridad Nacional, y podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para responder o para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior. Seguridad interior y defensa exterior son lo mismo. Es decir, el ejército defenderá a la patria de los enemigos externos y defenderá a la patria, en el eufemismo seguridad, de los enemigos internos. Entonces, no es aceptable que una legislación genere esta confusión. Y lo hacen precisamente porque saben que el Congreso no tiene facultades en el artículo 73 para legislar en esta materia. Es por eso que retuercen y forzan la máquina para que entre la seguridad interior en la seguridad nacional y nos confunde. Pero ese no es el problema solamente, sino que las amenazas a la seguridad interior son exactamente las mismas a las amenazas a la seguridad nacional. Entonces tenemos un catálogo amplísimo en la Ley de Seguridad Nacional sobre cuáles son las amenazas a la seguridad nacional que ahora justificarían la intervención armada conforme al procedimiento que se establece en la seguridad interior. Entonces ahí hay un problema de fondo que se tendría que resolver. La ley no puede, o ninguna ley puede confundir conceptos cuando constitucionalmente están bien delimitadas. Además confunde la seguridad, quiere más bien hacernos creer que la seguridad interior puede formar parte o puede justificarse la seguridad interior para llevar a cabo tareas propias de la seguridad pública. Es decir, los militares van a poder desempeñar tareas propias de la seguridad pública bajo el pretexto de la seguridad interior, y ahí les recomiendo revisar el artículo 17 de ese dictamen y los artículos 1 y 2. Segundo tema. Se le da supremacía al poder militar respecto de los civiles al implementar las declaratorias de seguridad interior. Es decir, se le dan atribuciones militares a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas que supuestamente no son aquellas relacionadas con un conflicto armado. Y subsume a toda la autoridad civil a ser coordinadas por las autoridades militares, lo cual es inaceptable en una sociedad democrática en tiempos de paz. Y ahí los refiero al artículo 19, en donde dice cuáles son las funciones del comandante designado para el Ejecutivo para coordinar a las instituciones civiles en los contextos de declaraciones a la afectación a la seguridad interior. Tercero, la ley pretende darle atribuciones al Ejército para hacer uso de la fuerza letal con estándares que no se ajustan a los principios que rigen a las policías ni a los principios de uso de la fuerza letal que rigen en tiempos de conflictos armados. Me explico. La legislación de seguridad interior pretende darle a las Fuerzas Armadas atribuciones para respetar derechos humanos conforme a sus protocolos de actuación. Y uno de los protocolos de actuación con el que cuentan las Fuerzas Armadas, que es la directiva para hacer uso de la fuerza, hacer el uso legítimo de la fuerza por parte del Ejército y Fuerza Aérea en cumplimiento del ejercicio de sus funciones de apoyo a las autoridades civiles en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, establece que pueden hacer uso de la fuerza cuando hay casos de resistencia agresiva grave o que eso es un grave problema, o cuando el transgresor amenaza la vida del personal militar, lo cual eso sí se justifica en cualquier escenario del conflicto armado o de las reglas de la policía. Entonces,
Por resistencia agresiva grave se entiende que la conducta de acción desarrollada por una o varias personas con armas o sin ellas para causar a una o a otras o a personal militar lesiones graves o la muerte o cometer un delito particularmente grave. Es decir, pueden hacer uso de la fuerza para defender su vida propia, para defender de la vida de otros o para prevenir un delito. Y ahí es una laxitud que no es aceptable por ninguno de los principios que actualmente rigen la actuación de las policías en tiempos de paz. Además, le dan facultades para poder disparar en caso de que una persona se pase un retén y no obedezca a los militares para que se detengan. Es decir, los principios del uso de la fuerza internacionalmente reconocidos en los principios de los básicos sobre el empleo del uso de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principios que han sido reconocidos en tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte desde aquellas tesis que salieron de la investigación derivada del artículo 97 en el caso Atenco, que por cierto está en el sistema internacional ahorita en la Corte Interamericana por ser resuelto. Ahí la Corte dijo que la actuación de uso de la fuerza letal por parte de las policías se debe regir por el principio de legalidad. Y por principio de legalidad, la Corte y el relator contra la tortura y los principios de Naciones Unidas dice que la ley tiene que especificar cuáles son las causas, las circunstancias, las modalidades, la graduación en la que se puede hacer uso de la fuerza letal, siempre como último recurso y con el exclusivo propósito de defender la vida propia o la vida de otra persona. No puede ser utilizada para otra cosa, no puede ser utilizada para un ladrón que se robó algo valiosísimo y salió corriendo, ni puede ser utilizada para una persona que se pasa un retén. Entonces, teniendo en cuenta eso, la legislación de uso de seguridad interior lo que busca es darle esas atribuciones laxas a las Fuerzas Armadas cuando en tareas de seguridad pública inconstitucionalmente reguladas en esta ley puedan hacer uso de la fuerza letal. Pero además no se ajusta a los principios de uso de la fuerza en tiempos de conflictos armados. Los principios de uso de la fuerza en tiempos de conflictos armados, lo primero que se tiene que satisfacer es que existe un conflicto armado. Por conflicto armado es el enfrentamiento armado permanente entre una fuerza militar y otra fuerza militar en el contexto del interior de un país, o entre el ejército y una fuerza armada de una organización con capacidad para hacerle frente. Lo que hemos visto es que las organizaciones criminales tienen esa capacidad. Métanse a YouTube y busquen las imágenes, no los tengo que convencer. El tipo de enfrentamientos que se llevan a cabo son propios de un conflicto armado. Y si se diera la situación de reconocer la existencia de un conflicto armado de facto o de derecho, las fuerzas en conflicto, incluidas las Fuerzas Armadas, tienen que respetar el principio de distinción, es decir, distinguir un objetivo militar de un bien civil o de una persona civil, la proporcionalidad y la necesidad. Por proporcionalidad se entiende que si una persona lo ataca con un cuchillo no van a utilizar un tanque para responder, tendrán que hacer uso de la fuerza proporcional. Y el principio de necesidad se reconoce en el derecho de la guerra, que la necesidad es aquel principio que busca neutralizar al enemigo. No necesariamente busca matarlo, busca ponerlo fuera de combate. Y en ese contexto, las Fuerzas Armadas no pueden disparar a civiles, no pueden disparar a combatientes que han depuesto las armas, no pueden disparar a personas indefensas como heridos, enfermos, personal sanitario. Es decir, en la guerra no se permiten situaciones como la que vimos en Palmarito, ni en Tlatlaya, ni en muchos otros casos similares que hemos visto que este ejército está cometiendo en el contexto actual, que para algunos puede ser considerado un conflicto armado. Es decir, ni en tiempos de paz, ni en tiempos de guerra, con la ley que se está actualmente queriendo aprobar, se están respetando esos principios que deben de regir a las Fuerzas Armadas, lo cual es un problema muy serio. Otro problema. Las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la ejecución de esta ley se volverían completamente opacas. Es decir, toda la información que se produzca en el contexto de las actuaciones para las acciones para la seguridad interior serán reservadas conforme a los criterios de seguridad nacional. Es decir, dificultarán a cualquier ciudadano poder hacer valer sus derechos frente a los tribunales o a las instituciones competentes cuando se trate de un abuso cometido por las Fuerzas Armadas o para efectos
prácticos por las fuerzas federales, porque también aplicaría para ellos, es decir, Policía Federal y otras, la Policía Federal Ministerial, incluso de la Procuraduría General de la República. Además, lo que se busca con esta legislación, en quinto lugar, es restringir el régimen de responsabilidades legales de las Fuerzas Armadas. Lo que dice la ley en su artículo 9 es que las funciones de seguridad interior quedan excluidas de la ley del procedimiento administrativo. Es decir, si uno quiere reclamar la reparación del daño patrimonial, no podrá acudir a la ley al procedimiento administrativo. Y además, las Fuerzas Armadas pueden solicitar información a los organismos autónomos y a las autoridades federales, es decir, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas instituciones están obligadas a proporcionarlas. Entonces ya veo que llegue una víctima, presente su denuncia o presente un plan de reparación y las Fuerzas Armadas le empiezan a pedir a las instituciones que los van a fiscalizar que le den la información de estas personas que están solicitando la protección de un órgano autónomo o de un organismo federal para poder hacer las campañas que sabemos que están haciendo de criminalizar a las personas que son víctimas del abuso militar. Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, conforme al artículo 28, podrán hacer uso de cualquier medio lícito en recolección de información. Claro. Es decir, programas como el Pegasus, que seguramente aquí Santiago nos podrá hablar de la barbaridad que acabamos que acaban de vivir él y otro grupo de activistas y periodistas, tendrán la facultad legal para poder utilizar ese tipo de métodos, porque ese método hasta ahorita nadie ha dicho que es ilegal, es un método de acuerdo a la ley legal, lo han comprado legalmente, lo tienen asignado legalmente. Digo, podremos debatir si es legal desde la perspectiva constitucional o no, pero ellos podrán alegar que este tipo de método es un método lícito para poder recolectar información. Y finalmente, la cereza del pastel es que la legislación de seguridad interior derogaría cualquier disposición de leyes, reglamentos, decretos que se opongan a la misma. Sí. Es decir, es un sistema perfecto para garantizar que unas instituciones que se han calificado como que han sido responsables de cometer crímenes de lesa humanidad tengan un manto de protección para poderlo seguir hacer. Entonces yo hago un llamado muy respetuoso al Senado de la República para que se opongan a cualquier tipo de legislación que busque regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas que no les son propias en tiempos de paz y en tiempos de conflictos armados. Muchas gracias, senador, y perdón por haberme extendido. Gracias, no, estuvo bien, 15 minutos exactos. Muchas gracias a José Antonio, le doy la palabra a Catalina Pérez Correa, ella es profesora e investigadora. Quisiera iniciar agradeciendo a la senadora Angélica La Peña este espacio que es fundamental y seguir hablando de este tema que en últimas fechas ha desaparecido un poco del debate público. Yo quisiera comentar un par de puntos. El primero es, pareciera que estamos en un lugar en el cual no quisiéramos estar, en un lugar en el cual no se aplica la Constitución. Las Fuerzas Armadas están realizando las labores de las policías en contra de la Constitución. Las policías no están listas para realizar las labores, en muchos lugares no existen estas policías y por tanto están los militares realizando estas policías. Entonces tenemos ese estado de las cosas y luego tenemos un estado de las cosas al cual quisiéramos llegar, en el cual volviéramos a un marco constitucional. Entonces tenemos ahí dos problemas. Uno es, ¿qué hacemos en el momento en el que estamos ahorita para llegar al lugar al que queremos estar? Y en segundo lugar, una vez que estemos en el lugar en el que quisiéramos estar, ¿cómo regulamos la participación de las Fuerzas Armadas? Que en efecto hoy pues la forma en la que está regulado tiene carencias. Por ejemplo, no está regulado en ninguna ley el uso de la fuerza y hay otras cuestiones que no están reguladas. Entonces, uno de los principales que tienen las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior es que mezclan estas dos cosas. Pareciera que lo que se está tratando de hacer es, tenemos una situación en la cual hay un contexto inconstitucional de ilegalidad y pues la propuesta que presentan estas iniciativas es regulemos lo que hoy sucede. Yo diría, regularicemos lo que hoy sucede en contra de la Constitución.
¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo es que las cosas se queden de forma permanente en lo que tenemos hoy. Es decir, los militares realizando las tareas que le corresponden a las policías, los gobernadores alzando los brazos y diciendo que no tienen policías que están capacitadas, la Policía Federal sin miembros suficientes que respondan en caso de que haya solicitudes de los estados y todo por fuera de la Constitución. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando aquí? Pareciera que el mensaje que se envía es que cuando la ley estorba, lo que hay que hacer es cambiar la ley. La tortura es un problema, es ilegal, está en ley dispuesto que es ilegal utilizar la tortura como un método de investigación. Aparece la miscelánea penal diciendo que pues sí se puede aceptar las pruebas que son obtenidas con métodos de tortura en algunas circunstancias. El espionaje es ilegal, todos sabemos que es ilegal, pero pareciera que es necesario, pues ahí está en las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior el uso del espionaje para poder hacer uso de esta herramienta que hasta hoy es ilegal. El nuevo sistema penal acusatorio, pues es muy difícil que realmente los ministerios públicos hagan las pruebas y que las policías, pues cambiemos el sistema acusatorio y volvamos al anterior porque ahí sí sabemos funcionar, ¿no? Entonces pareciera que el mensaje es, tenemos un problema porque lo que hoy está sucediendo en el país es inconstitucional, es ilegal, pues cambiemos la ley, ¿no? Como dice José Antonio, lo que necesitamos es un manto de legalidad que justifique lo que hoy está pasando y que permita que las cosas se queden en el estado actual. Lo que tenemos hoy en México es un estado de emergencia en distintas partes de la República. Lo que sucede cuando un estado no tiene policías capaces de realizar esas labores, en cualquier otro país se declararía un estado de emergencia. En lugar de decir, pues hagamos una ley que regule el hecho de que un estado particular no tiene las capacidades para cumplir con sus funciones constitucionales de garantizar la seguridad pública para los ciudadanos de esa entidad. Entonces, tendríamos nosotros que llamar las cosas con la gravedad que tienen, que es, esto no es normal, esto no podemos normalizarlo y no podemos simplemente darle un barniz de legalidad a lo que hoy sucede. Lo que tenemos es una situación de emergencia que necesita de herramientas que regulen un estado de emergencia como la que estamos viviendo en el país. Entonces, en ese sentido, pareciera que, más bien, todas estas iniciativas de Ley de Seguridad Interior son muy riesgosas. ¿Por qué? Porque lo que proponen es simplemente que se queden las cosas en el estado en el que están y darles una pasada de legalidad para que siga sucediendo lo que hoy sucede, con todos los problemas que José Antonio Guevara ya mencionó. Así que yo agradezco que estemos dando esta discusión. Me parece que sería fundamental que no solamente sean en estos espacios, sino en el Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados, donde tendría que discutirse qué es lo que necesita este país en términos de reformas legales para que las policías estén listas para asumir su función constitucional y no simplemente decir que necesitamos una legislación para darle cobertura legal a las Fuerzas Armadas que hoy realizan funciones que no les son propias y que además son peligrosas para la ciudadanía. ¿Por qué son peligrosas? Porque, ya lo ha dicho el secretario de la Defensa muchas veces, el Ejército no es un cuerpo de seguridad pública. El Ejército es un cuerpo de seguridad nacional que tiene como mandato proteger a la nación. Y es decir, proteger al Estado Nacional en contra de potenciales enemigos, lo que significa que su mandato es eliminar a enemigos, no detener a delincuentes. Y eso lo ha dicho muy bien el secretario de la Defensa. Entonces necesitaríamos una discusión que sea mucho más amplia, pública, en el cual estemos viendo cómo vamos a llegar del punto en el que estamos al punto al que queremos llegar. Y una vez que estemos en el punto en el que queremos llegar, cuál es la legislación que se necesita para que cada cuerpo, estando en su lugar constitucional, pueda actuar conforme a las facultades que la Constitución le ha otorgado. Así que yo quisiera nada más terminar agradeciendo de nuevo a la senadora por este espacio y ojalá que esto sea el inicio de una discusión pública que realmente nos lleve a tener una reflexión acerca de cómo podemos llegar a ese punto en el que quisiéramos estar, un punto en el cual
haya realmente un estado de normalidad constitucional en este país y abandonemos ya la idea de simplemente legalizar el status quo que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Llevamos con esta, vamos a decir, situación de excepción 21 años. O sea, en 1996 empezaron las Fuerzas Armadas a ser usadas para labores de seguridad pública, ¿no? O sea, se crea una ley en finales de 95, la ley que crea las bases de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, se incorpora allí este proceso de uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que el dato es importante porque, decíamos, 20 años, pues es un periodo bastante largo, ¿no? Es un periodo que en principio tendríamos que disponer ya de información que nos permitiera o que permitiera a los impulsores de la Ley de Seguridad Interior la evidencia de que esa medida ha sido exitosa. Y creo que la primera constatación es: no tenemos una evidencia o un conjunto de evidencias que nos plantee este tema exitoso. Y entonces, este es un primer elemento. Uno segundo es, en febrero, en este contexto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el señor Jan Yarab, en un foro sobre el tema de seguridad interior en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, iniciaba su presentación llamando a la reflexión de cuáles son las preguntas correctas que hay que hacernos para obtener respuestas adecuadas y pertinentes. Y él llamaba en aquella presentación de que alrededor de este debate de seguridad interior lo que hay son todo un conjunto de malas preguntas o de preguntas sesgadas que a lo que quisieran que se respondiera es sí, que haya ley de seguridad interior, que los militares sigan en las calles, ¿no? Entonces creo que esto yo diría es muy importante. Y el otro elemento que quiero plantear es, con una nota que ya ponía José Antonio, con esta mezcla que se hace entre seguridad pública, seguridad interior, y donde este concepto, seguridad nacional, seguridad pública, y donde se quiere construir este concepto de seguridad interior en una especie de mezcla. Hace 3 días, el Procurador General de la República, en una reunión de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada, hacía la declaración de que los delitos de delincuencia organizada que se habían tratado de colocar como asuntos de seguridad nacional y que habría que combatirlos en esa lógica, él hoy reconoce que en realidad es un asunto que está en el ámbito de la seguridad pública. Decíamos, bueno, qué bueno que lo reconocen. Nosotros hemos siempre sostenido que ahí siempre han tenido que estar y que son las instituciones civiles, tanto de seguridad como de justicia, las que tendrían que estarlos combatiendo y no en esta lógica del uso de las Fuerzas Armadas. Porque una buena parte del argumento para usar a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública es eso: el incremento y el desarrollo de la capacidad de actuación, de la capacidad de fuego, de la capacidad corruptora de la delincuencia organizada, y por tanto hay que usar un recurso extraordinario que sería en este caso las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que con estos elementos yo quisiera señalar 3 o 4 cosas ya simplemente también de un trabajo que en este espacio de seguridad sin guerra hemos venido discutiendo. Lo primero es decir, creo que es un mal enfoque centrar la discusión en ley de seguridad interior y en todo caso, ¿qué le ponemos, qué controles? Nuestra postura es no ley de seguridad interior. Creo que el enfoque tendría que ser cómo desarrollamos una estrategia integral de seguridad pública. Ese creo que es el tema. El mismo Jan Yarab, el Alto Comisionado, en esta exposición de febrero, él insistía que lo que había que generar era una propuesta desde la lógica de seguridad ciudadana, donde sean las personas las que están en el centro, y eso organiza
el funcionamiento, el desarrollo de competencias de las instituciones. No para proteger a las propias instituciones, sino para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y pongo 3 o 4, espero que pronto este colectivo tenga un documento que ponga esto, pero creo que lo primero es este asunto que ya se ha mencionado, y creo que el tema, uno, tendríamos que tener una ley que regule el artículo 29 constitucional. Este estado de excepción, esta posibilidad de afectación o restricción de derechos, es un artículo que se reformó en el 2011 como parte de la reforma constitucional de derechos humanos, pero no tenemos una ley reglamentaria. Entonces, creo que este es importante. Si nuestras instituciones ordinarias no son capaces de generar un valor fundamental para la sociedad, que es seguridad, y hay que echar mano de recursos extraordinarios, habrá que ir a la posibilidad de que nos da el 29 constitucional. Pero eso supone una ley que le ponga controles, que nos dé seguridad de que no habrá abusos, de que se van a respetar los derechos humanos, en fin. Entonces creo que aquí hay una pieza fundamental que nos parece que es el tema de la regulación de este artículo constitucional. El otro elemento tendría que ser un plan de profesionalización de las policías civiles. Nos suena conocido, llevamos 10 años cuando menos debatiendo y diciendo todos y todas, gobernadores que hoy están, que estuvieron en el cargo, que se requieren policías profesionales, capacitados, confiables, bien pagados, bien formados. La pregunta es que 10 años después de este debate seguimos en el mismo punto, un poco como decía Catarina, seguimos exactamente en el mismo. O sea, todo mundo reconocemos que hoy no tenemos al menos una base, un conjunto mínimo de esas policías. Entonces creo que hay una gran necesidad de este proceso. Y esto tiene que ir también aparejado con generar mecanismos de rendición de cuentas y eventualmente de sanciones frente a los que toman decisiones sobre el asunto de la seguridad pública. Eso supondría gobernadores y presidentes municipales en el esquema actual. La pregunta es, ¿cuántos de estos, e incluso los mismos presidentes de la República, cuántos de estos han sido llamados a cuentas cuando al final de su gobierno se van con una policía igual o peor que la que encontraron al inicio de su gestión? Ninguno. Y en la mayoría de los casos, al menos no podrán argumentar que no fue porque no hubo recursos. Porque si se analiza el crecimiento del presupuesto para estos temas, ha sido significativo. Entonces, me parece que este tendría que ser un elemento fundamental. Uno tercero que tendría que ir de la mano es, nosotros sostenemos un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Dicho en otras palabras, es un proceso en que las Fuerzas Armadas dejen de hacer labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles. Y aquí quiero ser muy claros, nadie de los que estamos aquí y de los que formamos este colectivo ha dicho que los militares se vayan mañana. Nadie ha dicho eso, porque reconocemos una situación y una realidad. Pero lo que decimos es, no podemos seguir 20 años más manteniendo a los militares sin profesionalizar policías, porque entonces lo que vamos a hacer es un proceso que nunca tendrá conclusión. Entonces, lo que hay que plantear es un proceso que corre en paralelo, la profesionalización de las policías en relación a la retirada. O sea, si uno piensa en Guerrero o en Tamaulipas, dice uno, ¿en qué momento se podrán empezar a dejar de hacer labores de seguridad pública los militares, ya sea ejército o marina en algunos de estos estados? Pues en la medida en que haya policías formados, confiables, con controles de confianza efectivos, con una serie de características, en esa medida tendrá que haber. Pero si no hacemos un plan que una estos dos polos, pues vamos, creo que a seguir viviendo lo que hasta ahora estamos haciendo. Otro elemento que se ha planteado, y lo aludo porque ya me lo mencionó Catalina, es creo que la necesidad de tener una ley que regule el uso de la fuerza. O sea, creo que esto es fundamental, ya es un asunto que viene desde el tema de Atenco, desde esta investigación que hizo la Suprema Corte en su momento, planteó que había que mantener un marco jurídico, sigue siendo, creo que, otro de los pendientes. Y un elemento más que yo pondría, que creo que también hay una gran iniciativa donde estamos, si no todos, la gran mayoría, que es el tema
de cómo ahora, frente a esta transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía, logramos construir y diseñar una fiscalía que sirva. Es decir, una fiscalía que tenga, por un lado, garantía de autonomía, o sea, que ya no responde al poder político, sino que responde efectivamente a los ciudadanos y a la necesidad de generar un combate efectivo a la impunidad, ¿no? Y creo que ahí hay que pensar en el diseño de la institución de la autonomía, pero en el desarrollo de las capacidades de investigación. Los datos que creo que muchas y muchos hemos oído del 97, 98% de impunidad es escandaloso, ¿no? Y creo que entonces hay una oportunidad. Pero eso significa cuidar que esta transición no sea una transición de nombre o de forma. Y hay varios estados que ya han hecho esa reforma, dejaron de ser procuradurías estatales de justicia para convertirse en fiscalías estatales, pero lo que cambió en el mejor de los casos fue el color del edificio, pero no la manera como se investigan los delitos en este país. Entonces, me parece que ahí hay, creo que un gran tema, ¿no? Y cierro con algo que ya, solamente para reiterar lo que ya José Antonio había planteado. Creo que ahí parte de este debate tendría que ser si realmente nuestras instituciones de seguridad y de justicia por sí mismas son suficientes y tienen capacidad y fuerza y profesionalidad suficiente para lograr el acceso a la justicia que requiere este país. Dicho en otras palabras, lograr revertir esta realidad de impunidad escandalosa. Y yo creo, yo sostengo y creo que la mayoría creemos que no. Y creemos que nuestras instituciones requieren del acompañamiento, de la cooperación de la comunidad internacional traducida en expertos, y subrayo lo que decía José Antonio, no para que suplan, no es, digamos, que se vayan las instituciones y que vengan otros de otro país a hacerlo, no. Creemos que las instituciones tienen que hacer esa tarea, pero que no son suficientes, que no tienen la suficiente capacidad y que entonces hay que generar mecanismos de cooperación en ese sentido, que permita hacerle frente y desarrollar capacidades que poco a poco vayan permitiendo y haciendo posible que salgamos de la crisis de violencia, de inseguridad y de impunidad. Muy bien. Muchas gracias. Periodista Denise Dresser, por favor, Denise, si eres tan gentil. Gracias, buenos días. Un placer estar aquí con los miembros del colectivo judicial de un presunto delincuente por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas. Estaba ahí el hombre postrado, inerme, ya no constituía una amenaza. Cuando yo vi el video, pensé, creo que muchos pensamos, que eso iba a ser un punto de inflexión, un punto de quiebre en torno al debate sobre los derechos humanos y la seguridad pública, que iba a haber claramente un rechazo al uso letal y desproporcionado de la fuerza pública y que el video iba a evidenciar el costo de convertir al ejército en policía de facto. Y que el debate que habíamos sostenido en los últimos meses, que se había centrado en aprobar al vapor la llamada Ley de Seguridad Interior, que ese debate iba a cambiar dramáticamente de giro. Pero no fue así. Al contrario, si uno mira las reacciones entre diversos columnistas, las redes sociales, la reacción fue de aplauso. Qué bueno que ocurrió así. Mátenlos en caliente. Necesitamos al ejército en las calles. Era un delincuente. No tenía derecho a derechos humanos. Lo cual nos habla ya de una narrativa y de un paradigma muy peligroso y que nos está llevando en este recinto a pensar en una ley que busca una modificación constitucional para permitirle al ejército que haga lo de Palmarito, pero que eso ya sea legal. O sea, ampliar el ámbito de su actuación
actuación en las calles que ya lleva más de una década. Una década durante la cual se nos dijo y se argumentó que la presencia de las Fuerzas Armadas iba a llevar a más seguridad, a más paz, a menos violencia. Y resulta ser que no ha sido así, al contrario. Los estudios recientes que han salido del programa de políticas de drogas del CIDE, del propio Instituto Belisario Domínguez en esta institución, en el Senado, trabajos académicos hechos por Catalina y muchos más, que demuestran el incremento en la violencia, el hecho de que los operativos conjuntos muchas veces son el beso de la muerte, que en lugar de llevar a una disminución de la violencia, la incrementan, que padecemos un índice de letalidad, el índice que mide el número de civiles vis-a-vis el número de militares que mueren en un encuentro, que ese índice de letalidad ha crecido brutalmente en México. Y la evidencia que tenemos, la evidencia empírica, no nuestra opinión, como columnistas, periodistas o académicos, es que la presencia del ejército haciendo labores de policía resulta absolutamente contraproducente y que la crisis de derechos humanos que padece el país, que ya es innegable porque estamos hablando de que nos hemos convertido en un país de fosas y que hay más de 30,000 personas desaparecidas. El general Salvador Cienfuegos, y créanme que es incómodo estar de acuerdo con él, pero tiene razón cuando dice que el ejército no está entrenado para hacer esto, para enfrentarse a civiles en una calle y llevar a cabo las tareas que debería llevar a cabo la policía, que es investigar qué hace esa persona ahí, hacer un cateo, resguardar una zona, para que no vuelva a ocurrir lo de Palmarito. Palmarito debería evidenciar todo lo que está mal con nuestra estrategia de seguridad. Y en lugar de eso, como les dije, vemos lo contrario. La insistencia en hacer más de lo mismo, pero peor. Venir aquí al Senado a tratar de empujar una ley de seguridad interior sin evidencia, presionar para que haya un periodo extraordinario, que desde el colectivo insistimos en que no debe haberlo, para sacar una ley de seguridad interior sin debate, sin discusión, sin las reglas fundamentales del Parlamento abierto. Vemos a un PRI y a un Partido de Acción Nacional presionados por el ejército, presionados por sus gobernadores, que no quieren asumir su responsabilidad de entrenar y profesionalizar policías, quieren pasarle esa tarea al ejército. Vemos a una PGR que no pudo ni siquiera armar un caso en contra del soldado que llevó a cabo esa ejecución extrajudicial. Una PGR que presentó un video que un juez desechó como apócrifo, cuando la PGR admitió que tenía el video oficial pero nunca lo entregó, llevando con ello a la exoneración del militar acusado en el caso. Vemos a jueces dispuestos a exonerar lo que ocurrió a Palmarito en función de que se trataba de un contexto de guerra. Cuando estamos en guerra, no estamos en guerra, y aún estando en guerra, México es parte de una serie de convenciones internacionales, incluyendo la Convención de Ginebra, que prohíbe la ejecución extrajudicial de prisioneros de guerra, aunque lo fuera. Y vemos a un Partido de Acción Nacional dispuesto a hacer canjes legislativos, una cosa por otra, en esto de la negociación de la Ley de Seguridad Interior, del fiscal general, del fiscal anticorrupción, a espaldas de la ciudadanía. Y vemos partidos en general dispuestos a pasar por encima del interés público para mantener intacto eso que el grupo interdisciplinario de expertos llamados para investigar el caso de Ayotzinapa llamaron el corazón de la impunidad. El corazón de la impunidad evidenciado este lunes
por el hecho de que agencias del gobierno mexicano habían espiado a activistas y periodistas y que la Ley de Seguridad Interior, que tantos aplauden y quieren aprobar, permitiría que eso se extendiera y que fuera permisible por el Ejército. Una Ley de Seguridad Interior que es promovida como el instrumento para combatir la delincuencia organizada, cuando muchas veces la peor delincuencia organizada está en el gobierno mismo, en las policías y en las 3 agencias que compraron el malware para espiar a activistas y a periodistas: la Sedena, el CISEN y la PGR. La pregunta entonces, ante estos 2 eventos, que deberían ser llevar a golpes de timón, Palmarito y el espionaje, y hoy la revelación del número de homicidios de mayo, que se ha vuelto el mes más violento en la historia del país desde octubre del 2011, que había sido declarado el mes más violento hasta mayo. La pregunta entonces es, ¿por qué seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos? Y creo que la posición de todos los miembros del colectivo es que esto no se trata de denostar al ejército, sino de protegerlo para que haga las labores que le corresponden y protegernos también a nosotros, como país, como ciudadanos y como democracia. Entonces, la exigencia de este conversatorio sería frenar el posible periodo extraordinario, exigir que se legisle con evidencia, pensar en que no se puede construir un Estado de Derecho sin policías funcionales y que si permitimos que el ejército mexicano cuente con cobertura constitucional para ampliar su actuación y acumular más poder y permitir la perpetuación de este contexto de inseguridad con guerra, eso lo vamos a pagar ustedes y yo y cualquiera que en cualquier momento puede ser detenido en un retén, convertido en un presunto culpable y tratado y acribillado como tal. Muchas gracias. Gracias, Denise. Bien, vamos a escuchar al subdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil. Por favor, Santiago Aguirre Espinosa. Para el Centro PRO es muy importante reiterar y reconocer que en este tema, donde han habido tantas presiones, han habido legisladores y legisladoras que han dado la batalla por los derechos humanos en condiciones muy adversas. Agradecerle a mis colegas su claridad siempre en sus exposiciones y sobre todo agradecerles a ustedes en el público que vienen y ejercen una función básica de ciudadanía, de informarse de los temas más acuciosos y relevantes. Como ya se ha externado, somos parte de un colectivo amplio que ha venido expresando preocupaciones por la posible aprobación de una ley de seguridad interior. Mis colegas ya lo refirieron muy bien. Estamos, a pesar de que nos enfrentamos a la culminación de una década perdida en materia de seguridad y derechos humanos, porque la violencia no ha disminuido, las violaciones a derechos humanos sí han aumentado y se siguen generando víctimas, se pretende replicar una receta que ha mostrado ser fallida. Las iniciativas de ley de seguridad interior proponen andar un camino que ya hemos transitado y que no ha sido exitoso. No tenemos hasta el día de hoy un dictamen público sobre el cual discutir, formalmente al menos. Lo seguimos haciendo sobre la base de iniciativas, pero aún así podemos detectar en estas iniciativas dónde están las mayores preocupaciones. Mis colegas ya las han ido enumerando y solo para resumir y que queden muy claras me gustaría volver a ellas. La primera es que legislar sobre seguridad interior sería inconstitucional por el tema de la ausencia de facultades del Congreso, pero también por los límites que hoy impone el artículo 21, que dice que la seguridad pública es tarea de instituciones de naturaleza civil.
Aprobar una ley de seguridad interior sería inconvencional, es decir, iría contra los tratados internacionales, porque la propia Comisión Interamericana ya ha dicho que el concepto de seguridad interior es un concepto ambiguo que propicia violaciones a derechos humanos. Aprobar una ley de seguridad interior incrementaría las violaciones a derechos humanos porque se ha demostrado empíricamente que el despliegue militar, lejos de reducir la violencia, incrementa los riesgos de abusos. Aprobar una ley de seguridad interior no disminuiría la violencia porque, como se ha dicho, esta receta nos ha llevado a un incremento en las cifras de homicidios, por ejemplo. Y finalmente, aprobar una ley de seguridad interior incorporaría numerosos riesgos porque el debate se está dando a partir de iniciativas deficientes. Y quisiera centrarme en este último punto para vincularlo con algo que ya se ha mencionado y que tiene que ver con la revelación que hace el New York Times del uso indebido de tecnología de intervención de telecomunicaciones en labores de inteligencia. ¿Y por qué están vinculados los temas? Bueno, porque las iniciativas presentadas que proponen legislar sobre seguridad interior amplían los supuestos para las intervenciones de telecomunicaciones. La iniciativa del diputado Camacho, que entendemos sigue siendo la base sobre la que se discute este tema, lo hace en el artículo 28 de su iniciativa. El artículo 28 de la iniciativa del diputado Camacho habilita expresamente a las Fuerzas Armadas para realizar labores de inteligencia en materia de seguridad interior, considerando los aspectos tácticos y operacionales y señalando, y es cita literal, que las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de cualquier método de recolección e información. Cuando uno lee la iniciativa del diputado Camacho, no se entiende muy bien por qué aparece este tema. No hay en la exposición de motivos un razonamiento argumentativo que nos indique que las facultades con que hoy cuenta el CISEN para realizar estas labores han sido insuficientes. No hay un corte de caja que nos indique si esta institución del Estado mexicano está o no cumpliendo sus funciones. No hay un razonamiento de la labor que han hecho otras instancias de inteligencia del Estado, como el CENAPI de PGR. Simplemente aparece de pronto esta inserción en el artículo 28 y es una inserción que claramente genera preocupaciones. Ignoramos si tendría un impacto presupuestal y orgánico para crear nuevas estructuras de inteligencia en materia de seguridad interior dentro de las Fuerzas Armadas, pero claramente también genera preocupaciones porque no incorpora ningún tipo de control. Y sobre esta ausencia de control, también presenta deficiencias la iniciativa presentada por el senador Gil, aquí en el Senado. El senador Gil, en su iniciativa, se refiere al tema de inteligencia en los artículos 32 y 41, facultando al CISEN, al menos esa es su propuesta, para que pueda acudir a los órganos de control judicial a solicitar intervenciones de telecomunicaciones. Si bien que estas solicitudes se realicen con control judicial es algo plausible, de todas maneras los controles son insuficientes. De la lectura del senador Gil, que tampoco nos ofrece en la exposición de motivos un razonamiento de por qué incorporar este tema bajo la premisa de la seguridad interior, no queda suficientemente claro si estas facultades del CISEN estarán vinculadas a investigaciones criminales de determinados delitos que ameriten esta herramienta adicional. Al no tener este candado, se incumplen los principios internacionales de necesidad y proporcionalidad para este tipo de medidas. Pero además se dejan fuera nuevos desarrollos que están surgiendo en el derecho internacional de los derechos humanos para establecer controles sobre las intervenciones en telecomunicaciones. Los recientes desarrollos, por ejemplo, del derecho a la notificación posterior a una intervención de telecomunicaciones que ha realizado, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están desde luego ausentes en estas iniciativas. Pero la mayor preocupación de que el diputado Camacho y el senador Gil quieran abordar temas de inteligencia y de intervención de telecomunicaciones a la luz de seguridad interior radica justamente en que lo vinculan a este concepto. Un concepto ambiguo, un concepto ambivalente que no tiene una definición clara y bajo el cual usos de tecnología de inteligencia como el que reveló el New York Times
podrían estar legalizados, porque si la seguridad interior se define de esa manera amplia, emplear ese tipo de herramientas para monitorear si se realiza o no una marcha en una carretera federal, justamente cabría en las definiciones de seguridad interior que se están proponiendo en las leyes. De esta manera, lo que recientemente reveló el New York Times está íntimamente vinculado con la necesidad de mantener la moratoria en la discusión de la Ley de Seguridad Interior y de descartar esta perspectiva. Como ya decía Edgar, no es nuestra posición la de añadir nuevos controles y candados a la Ley de Seguridad Interior, sino nuestra perspectiva es dejar de lado este abordaje. ¿Y por qué digo que da nuevas razones para la moratoria en este debate? Porque en tanto no esté esclarecido si el CISEN, la SEDENA y la PGR hicieron mal uso de estas tecnologías, ningún legislador o legisladora en su sano juicio debería creer que hay condiciones para ampliar los supuestos de utilización de las herramientas tecnológicas en materia de inteligencia. Quien así lo considere simplemente está volteando los ojos de la realidad que ha quedado documentada con este amplio reportaje y con el informe contundente que publicó la Red por los Derechos Digitales, Citizen Lab, SocialTIC y desde luego Artículo 19. Y por eso, lo que aquí estamos comentando está estrechamente relacionado con la discusión que habrá en este recinto en un rato más sobre la aprobación o no de un punto de acuerdo firmado por múltiples partidos, casi todos los partidos excepto el PRI, impulsado por la senadora, a lo que le agradecemos profundamente, y por el resto de colegas legisladores y legisladores que lo han impulsado. ¿Por qué está vinculada esta discusión con eso? Porque si algún partido se opone a un llamado a que se explique si se usó o no mal esta tecnología, si algún partido se opone a ello, es la prueba clara de que el Ejército, la PGR y el CISEN no son instancias de Estado, sino instancias partidistas. Y esto confirmaría el principal riesgo que hay detrás de abordar, bajo esta perspectiva deficiente, la grave crisis de seguridad que vive México aprobando la Ley de Seguridad Interior, que es perpetuar el control político de la seguridad, que es lo que hoy genera miles de víctimas del delito, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos y no pocos servidores públicos mexicanos honrados de la PGR, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que han expuesto su vida, los más recientes este lunes, participando en operativos decididos sin el menor rigor táctico y operativo en esta lógica de guerra que tanto daño le ha hecho al país. Por eso están vinculadas las dos discusiones y por eso la revelación sobre el mal uso de tecnología para realizar supervisiones ilegales sobre telecomunicaciones es una razón más para exigir que no haya periodo extraordinario, que no se legisle al vapor para darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y para llamar a una discusión amplia, robusta e integral sobre la crisis de seguridad que vive el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, llegamos al final después de escuchar las intervenciones que ubican desde distintos enfoques el problema grave que tenemos y la equivocada decisión de que así es como se va a resolver la crisis de seguridad pública que tenemos en el país. Un breve resumen, voy a hacer muy breve, son 5 aspectos. El primero, es necesario que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que le hemos enviado a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. José Antonio participó muy bien en garantizar el enfoque siempre cuidadoso de parte de él para que quedara inscrita en el marco de los estándares internacionales. La segunda cuestión es también pedirle a la Cámara de Diputados que ya resuelva el dictamen que les mandamos, la minuta que mandamos de distintas reformas en materia de mando mixto y que mandatan hacer una ley de seguridad pública. Una ley de seguridad pública. 3, ya ponernos a trabajar en esa ley general de seguridad pública porque es una ley única para todo el país. Ya debemos empezar a trabajar
en esa ley que dé respuesta efectivamente a la crisis que tenemos de policías en los 3 órdenes de gobierno. En toda, insisto, además desde un enfoque de la multiculturalidad que caracteriza al país y tomando en consideración que no todas las organizaciones municipales son iguales en nuestro país. 4, también ha salido aquí a relucir la importancia, la urgente necesidad de legislar en una ley del uso legítimo de la fuerza pública. Siempre criticamos cuando salió a la luz pública la ley del Estado de México, antes la ley de Puebla y mucho antes, y nadie lo ha dicho, también la ley de Chiapas. Entonces, tenemos que trabajar retomando esa discusión, sobre todo a partir de los señalamientos que se han hecho y que aquí han sido recordados respecto a Atenco. Y finalmente, 5, es necesario que se trabaje en serio, de manera transparente, de manera abierta. Se ha vindicado la importancia de que trabajemos en el marco del Parlamento abierto que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar, que tenemos que decidir, tenemos que concretar a partir de la discusión abierta en esta figura que pregonamos mucho desde el Congreso de la Unión, que forma parte de nuestro trabajo cotidiano. La verdad es que nos hace falta mucho para ser un verdadero Parlamento abierto. Y aquí hay varias discusiones pendientes y una de ellas es efectivamente, junto con la Ley de Seguridad Pública, la que mandataría estas reformas en materia de mando mixto. También tendremos que trabajar al unísono en un programa nacional de desmilitarización de la seguridad pública, de regreso a sus cuarteles de militares, tanto de el ejército como de la naval, y por supuesto a partir de la construcción de las policías que necesita la sociedad mexicana. Las niñas, los niños, que si transitan en una calle y no pasa absolutamente nada, esa calle va a ser segura para toda la sociedad. Que las mujeres transiten en cualquier calle de un poblado, de una ciudad, de cualquier rincón de nuestro país y pasan y transitan con seguridad. Esa va a ser una calle, sin lugar a dudas, segura para toda la sociedad. Esa debe ser la aspiración y no estar pensando en seguir manteniendo la equivocación de hacer cosas que están demostradas que están mal. Yo creo que hay que tender a los tratados internacionales y sobre todo a las recomendaciones que se han hecho al país, al Estado mexicano, y sobre todo escuchar a las organizaciones y especialistas de la sociedad civil que tienen que estar sine qua non trabajando con sus opiniones en este Parlamento abierto, en todo lo que decida el Congreso de la Unión y los congresos locales. Agradezco mucho a cada uno de ustedes su participación. Seguiremos hablando. En este tema tenemos que hacerlo abierto, tenemos que hacerlo público, tenemos que escuchar las voces que le lleguen por los 2 oídos a quienes hoy no quieren escuchar. No es por ahí la resolución del problema de inseguridad pública y tampoco es por allí el seguir pensando que se va a legitimar la presencia de soldados y navales en actividades de policías. No es por ahí. Yo creo que hay que trabajar en lo otro y aquí ha quedado muy evidenciado en cada una de las participaciones. Que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias por su atención a estas propuestas.